10 años, por lo menos 10 años estudió para ser médico, así que usted y yo que no hemos sido médicos, que no estudiamos para eso y que sabemos más de remedios caseros y de tecitos y de infusiones y de esas cosas, no nos pongamos a inventar y Sí no sirve, nos sí automediquemos. hacen sentir bien de vez en cuando, especialmente cuando está frío afuera y necesitas un té, una cosa así. Sí, sí, pero no sé si un té estará bien para quitar no sé, una infección pulmonar, una cosa así. No, no, ¿Cómo no, está, no. doctor? Buenos días. Buenos días, estoy muy bien. ¿Y tú cómo estás, Juan Carlos? Excelente el día de hoy. Bueno, tratando de ver qué es lo que estoy haciendo mal y vamos a hablar de un tema interesante el día de hoy. Cuénteme, doctor, qué tema vamos a abordar el día de hoy acerca de la medicina que le puede interesar a la gente que nos está escuchando. Juan Carlos, hoy quería hablar de un tema muy importante. Hace más o menos 2 semanas creo que hablamos de esto, porque tú me hiciste una pregunta y te dije, bueno, de eso tenemos que hacer un programa completamente diferente y eso es el tema de los antibióticos. Una vez que nosotros hablamos de eso, yo me puse a hacer una serie de investigaciones y descubrí, bueno, no por primera vez, ya yo sabía que había un programa como tal, pero el Centro de Prevención de Enfermedades de acá de Atlanta, o el CDC, como se conoce por sus siglas en inglés, tiene un programa para la concientización de la población sobre el uso y y la eficacia de los antibióticos. Este programa se llama Tome Conciencia de los Antibióticos. En inglés se llama Be Antibiotic Aware. ¿Por qué? Porque lo consideran tan importante y porque se han dado una serie de situaciones hoy en día con respecto a los antibióticos y lo que los antibióticos fueron creados para combatir ciertas enfermedades y ahora se están dando cosas que no se deberían dar. Vamos a hablar un poco sobre eso. Doctor, y bueno, yo recuerdo que cuando yo estaba más muchacho hubo un momento en que por tanta cantadera y todo eso, no sé si uno puede agarrar alguna infección por causa del micrófono. Por eso nosotros aquí en la radio siempre tenemos unas toallitas desinfectantes que cada locutor que sale, y lo voy a mostrar aquí al aire, yo sé que lo han visto porque más de una vez se nos ha quedado ahí en la pantalla, pero mire, utilizamos esto, lo voy a poner así de espalda para que no vean la La marca. marca, sí, porque si no voy a tener que ir a cobrarles el bill. Entonces sacamos estas cositas y con esto limpiamos el micrófono. Ahí espero que le hayan rechinado los dientes a todos los que lo escucharon. Claro. Y bueno, después que nosotros nos vamos, limpiamos con estas toallitas. Pero hubo un momento en que llegué a tener una infección en la garganta. Creo que era por el uso de los micrófonos, me habían dicho. Y siempre me recomendaban el mismo antibiótico hasta que en alguna oportunidad lo empecé a comprar yo solo porque lo vendían sin récipe allá en mi país. Se llamaba cefadroxilo. Ajá. Y lo tomaba pues una semana que lo tomara ya estaba bien. ¿Eso está bien o está mal? O ya Bueno, me viene mi cocotazo, como dicen. tu cocotazo. Más o menos un poco de los dos. Vamos primero, vamos a hablar un poco sobre lo que dijiste de los micrófonos. Sí, es el limpiar los micrófonos, limpiar las superficies con las que estamos trabajando todo el tiempo es una práctica muy importante. Los pañitos de los que estás hablando son unos pañitos desinfectantes Ok. y estos pañitos desinfectantes usualmente tienen sustancias que son tanto bactericidas, o sea que matan las bacterias, como virucidas, o sea que matan los virus también. El, uh, el truco, por decir así, o la clave con estos pañitos bactericidas o virucidas es que la mayoría de las personas no se percatan, y si usted lee el envase donde vienen estos pañitos, es que para que ellos puedan efectuar su acción bactericida o virucida, ellos tienen que permanecer, la superficie tiene que permanecer mojada en algunos casos hasta 2 minutos.
Ok. Entonces a veces no les damos tiempo a la superficie a permanecer mojada por 2 minutos, que se seque sola, y cuando no le damos tiempo, no le damos tiempo a la sustancia que está en ese paño para que mate a todas las bacterias y a todos los viruses. Entonces no estamos haciendo nada, simplemente nos estamos haciendo sentir bien a nosotros y no estamos en realidad limpiando la superficie. Eso por un lado. Por segundo lado, sí es verdad que es importante limpiar las superficies, pero para una persona que está trabajando en la radio, que está trabajando en lugares públicos y que interactúa mucho con otras personas, en realidad el modo de transmisión de enfermedades, que le da enfermedades todo el tiempo, especialmente las gripes y los resfriados, es casi siempre, en un 99% de las veces, no es el micrófono, sino la tos y los estornudos de las personas que están a su alrededor. Wow. Sí. O sea que más bien, en vez de alejarse uno de los micrófonos, tiene que alejarse de la gente. De las otras personas. No, y enseñarle a las otras personas que tienen que toser y estornudar en su codo y no enfrente de todas las personas, para que no tiren todas esas bacterias y todos esos viruses al resto de las personas. Ok. Ahora, hablando un poco más, y si tienes preguntas, por favor, me dices. Sí, vamos a ir dándole oportunidad a la gente que haga sus preguntas y empezamos a hablar del tema directamente. Ok, pero quería hablar sobre lo que tú dijiste de autorrecetarse a los antibióticos. El problema es el siguiente. Aquí te viene tu cocotazo, ¿ok? Ok. Los antibióticos son medicinas que fueron diseñadas con características específicas para combatir bacterias específicas. Okay. Eso quiere decir que no todos los antibióticos funcionan con todas las bacterias. Okay. ¿Ok? Entonces, si en una oportunidad el médico te vio para una infección de la garganta y te dio un antibiótico específico, es porque él determinó que para ese tipo de bacteria que tenías en la garganta, ese era el antibiótico específico. Y puede ser que la segunda y la tercera vez ese era el antibiótico que necesitabas, pero puede ser que la cuarta vez no necesites ese antibiótico, sino otro. Ese es el problema. Y cuando utilizamos los antibióticos indiscriminadamente, entonces le damos a las bacterias una oportunidad para conocer el antibiótico, las bacterias que no están, para las cuales no estaba diseñado ese antibiótico, y para desarrollar resistencia a ese antibiótico. Entonces estás teniendo un doble problema. ¿Por qué? Porque cuando tú mismo te recetas el antibiótico, tú no sabes cuánto tiempo tienes que tomar el antibiótico, porque el antibiótico no solamente tienes que tomarlo para esa bacteria específica, sino por un tiempo específico para el tipo de infección que tengas. Ok, doctor, entonces los antibióticos, como usted nos dice, pues son diseñadas específicamente para una bacteria o para un área específica, pero ¿estas son para bacterias específicas o también pudiéramos decir para áreas específicas del cuerpo? Por ejemplo, si tengo una infección de oído, ¿hay un antibiótico específico para la infección de oído o bacterias que tengo ahí en el oído? ¿Qué debo hacer antes de tomar antibióticos? No, son para bacterias específicas. Este es el asunto, que muchas de las bacterias que se alojan en el oído o que se alojan en la garganta son las mismas. ¿Por qué? Porque son bacterias que están en todo, la garganta, la nariz y el oído están comunicados por la trompa de Eustaquio. Okay. Entonces, esas secreciones, ese moco que tenemos que está saliendo a lo mejor cuando respiramos hacia adentro y alamos las secreciones, las alamos hacia las trompas de Eustaquio y puede llevar esas secreciones hacia los oídos y esas bacterias se van hacia allá. Pueden también llegar hasta los ojos, depende de la cantidad de secreciones que tengamos. Entonces, son las mismas bacterias que pueden llegar hasta allá. Entonces, no hablamos de una parte específica de el cuerpo, sino de una bacteria específica. Ahora, habiendo dicho eso, te puedo decir que las bacterias usualmente las agrupamos por el área del cuerpo donde les gusta vivir. Oh, okay. Por ejemplo, las bacterias que les gusta vivir en el área de la cabeza, los ojos, la nariz y la boca.
Ok. o las bacterias que les gusta vivir De ahí es de en- donde sale el otorrinolaringólogo. Correcto. Otorrinolaringólogo. Ok. Correcto. O las bacterias que les gusta vivir, por ejemplo, en el tracto intestinal. Ok. O las bacterias que les gusta vivir en la piel. ¿Ok? O las bacterias que les gusta vivir las debajo de las uñas de las manos o de los pies, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuándo podemos decir, doctor, que realmente son necesarios los antibióticos? Los antibióticos son realmente necesarios cuando usted pueda determinar que tiene una infección bacteriana. No usted, cuando el médico o el proveedor de salud pueda determinar para usted que usted tiene una infección bacteriana. Quiero hacer una distinción y este es el gran problema que tenemos. Tenemos muchas personas que vienen al consultorio y se sienten muy mal. Esto ocurre durante todo el año. Por supuesto, con más frecuencia durante la primavera y durante el otoño, cuando se presentan los cambios de temperatura y las personas empiezan a experimentar las gripes, o como usted lo quiere llamar, el catarro, el resfriado, se sienten todos congestionados, en América Central le dicen amuermados, todo eso, y se sienten muy mal. En la estación de la influenza, ya hablamos de la influenza, las personas se sienten muy mal y vienen al consultorio, y especialmente si son de América Latina, hay dos cosas que ocurren. Primero, lo primero que quieren es, doctor, inyécteme ya. Y al decir, doctor, inyécteme ya, lo que están diciendo es, deme un antibiótico que funcione inmediatamente, ya. Porque yo me quiero sentir ya para tengo que ir a trabajar, ya mañana yo quiero estar bien. Ok. Lo entiendo 100%. Este es el problema. El 99% de las veces cuando usted viene al consultorio con una de estas afecciones, estas afecciones son virales. Ok. Un virus no es lo mismo que una bacteria. Un antibiótico no funciona para un virus. Ok. Si yo le puedo dar una camionada completa de antibióticos, y si usted tiene una infección o una afección viral, este antibiótico no le va a servir para nada. O sea, doctor, entonces, si yo tengo una gripe que me dio por el polen, ¿ok? O, bueno, Corrección, el polen no da gripe, la gripe es un me dio virus. una alergia. Ok. Te dio una alergia. Pero gracias por hacer ese comentario. Ok. ¿Sabes por qué? Porque los síntomas se parecen mucho a los síntomas de una gripe. Pero Ok. una gripe es una gripe, o un Ok. resfriado es un resfriado, y la alergia es la alergia. Se parecen mucho, pero no son lo mismo. Y una gripe ¿Y es una un alergia virus. puede terminar en una gripe o no? No necesariamente. Ok. La gripe la produce un virus, el rinovirus, y eso se da porque alguien tenía el rinovirus, estornudó o tosió enfrente de ti y tú te contaminaste porque entró a tus mucosas, a tu boca o a tu nariz o a tus ojos. Eso Ok, es todo. ok. Entonces, doctor, cuando tengo una gripe, digamos, me contagié con alguien que tenía este llamado rinovirus, ¿eso se puede combatir con los antibióticos? O en todo caso, ¿cuándo no debo tomar antibióticos? ¿Cuándo no son necesarios? No son necesarios cuando tienes una afección que no es producida por una bacteria. Entonces, tú mismo lo acabas de decir. ¿Qué causó la gripe o el resfriado? Ok, El rinovirus, rinovirus, ok. que es el rinovirus. No Ok. es bacteria, es un virus. Rino tiene que ver con la nariz, ¿no? Con la nariz, Ok. exacto. Ya voy aprendiendo, ¿eh? Excelente, excelente. Entonces, es un virus. Un virus no se puede combatir con un antibiótico. Sin embargo, y esto es lo segundo que iba a decir de los pacientes que vienen al consultorio, quizás en un 50% de las veces, no todos, cuando el paciente me viene al consultorio ya se han comprado una caja de ampicilina del supermercado latino. Ok, Ampicilina es un antibiótico. ok. Y el antibiótico lo único que les va a servir es para hacerlos sentir mejor en su cabeza.
pero no va a tener ningún resultado sobre el virus que le está causando el resfriado o la gripe. Bueno, de eso vamos a seguir hablando y se me acaba de ocurrir una pregunta. Y si ustedes tienen preguntas acerca de esto de los antibióticos, Sí, por porque favor. toman mucho antibiótico, porque siempre les gusta combatir las gripes o cualquier enfermedad, cualquier malestar que usted tenga, a veces cuando nos duele la garganta, que tenemos una posible faringitis o laringitis, que no podemos ni tragar, eso puede ser un virus, puede ser una bacteria o puede ser una alergia. De eso nos va a responder el doctor en la próxima parte, pero hacemos Muy bien. hacemos una pausa y les recordamos que Salud es Vida llega a ustedes gracias a Vida, su estación 102.1 FM y 1010, y también al consultorio médico hispano que tiene 2 ubicaciones en Norcross y en Chambly. Ellos son los de la Casita Verde, ahí tú puedes llegar. No necesitas cita, ellos te reciben aseguranzas como Ambetter y ellos tienen los doctores que te van a tratar súper bien y te van a hablar también en español. El número de teléfono es el 770-285-0523, 770-285-0523 y recuerde, su salud es un regalo de Dios. Cuídela. Ya regresamos. ¿Tienes a alguien en la cárcel con hold de inmigración o en proceso de deportación? Ok, doctor, entonces, yo no sé si es cierto esto, pero dicen que los cantantes se suelen afectar mucho de la voz. Yo soy cantante y trabajo aquí en la radio. O sea, que todo lo hago prácticamente, o sea, mi vida es mi voz. Y le pido a Dios siempre que me guarde la voz porque Sí, porque ese es tu instrumento. ese es mi instrumento de trabajo. Correcto. Y hace algunos días me comentaba un locutor que estaba muy afectado y que no me ha escuchado nunca cuando me he afectado. Por supuesto que a veces me afecto y la gente lo nota aquí al aire. Pero cuando eso ocurre, ¿por qué le ocurre con tanta frecuencia a la gente que trabaja con la voz? Bueno, primero y principal es simplemente uso. Cuando estás utilizando mucho tus cuerdas vocales, es como si estás utilizando mucho tus piernas, tus brazos, como cualquier otra cosa, se van a ver afectadas porque hay un uso, ¿cómo se llama?, continuo de este mismo órgano, en este caso es la laringe donde están las cuerdas vocales, y vas a ver ¿cómo se llama?, va a haber un cansancio, por decirlo así, para no utilizar otros términos, va a haber un cansancio de las cuerdas vocales. Eso por un lado. Segundo es algo, ampliando un poco más en lo que te dije anteriormente, por causa de que eres cantante y locutor, ¿cuál es el contexto del cantante y del locutor? Estar en contacto con más gente. Con mucha más gente. Entonces eso te pone a riesgo 100 veces más que otras personas. De absorber cualquier enfermedad que tengan todas las personas. Nosotros le decimos a los pacientes, en el invierno, especialmente aquí en los países donde tienden a ser 4 estaciones. En Georgia hacen las 4 estaciones. En el invierno... A veces en un día. A veces en un día, sí. En el invierno, cuando hace frío, la gente empieza a enfermarse más. No necesariamente por los cambios de temperatura, aunque los cambios de temperatura pueden exacerbar o hacer peor las enfermedades, las afecciones respiratorias. Pero la gente empieza a enfermarse más porque empiezan a congregarse más en los puntos de adentro. Puntos de reunión. En los puntos de reunión, exacto. Por ejemplo, en los moles, en los parques techados, donde ya no están pasando tiempo en los parques afuera, en lo demás. Entonces están unos encima de otros, no tienen el hábito de cuidarse cuando tosen y estornudan. Están más en las tiendas que están adentro, están techados, entonces se están compartiendo estas toses, estos estornudos, y de esto es lo que se tienen que cuidar. Las personas que viajan, la mayoría de las veces se dan cuenta que
cuando lleguen a su punto de destino, van de vacaciones, están muy emocionados porque van de vacaciones a Hawái, por ejemplo. Okay. Y 2 días después que llegan a Hawái, se sienten mal, con un resfriado. ¿Dónde crees que se contagiaron? Pues yo creo que en el momento en que estuvieron en contacto con toda esa cantidad de En gente. el aeropuerto y en el avión. El avión es uno de los... ¿Y el aire incubadores. acondicionado le lanza a uno los virus también o eso es falso? Eso es falso. El aire acondicionado no necesariamente los lanza. El problema en el avión, ese aire se recircula. Circulando. Entonces la persona que estornuda al frente puede mandar esos virus hacia la persona que está hacia atrás. ¿Me entiendes? Entonces... mira, algunas personas que viajan con máscaras puestas, yo creo que ellos son los más inteligentes. Se ven medio ridículos, vamos al aire. pero son vamos los al aire. inteligentes. Sí. Okay. Tengo un amigo que lo hace, anda manejando su taxi con la máscara puesta. Son las 9:26. 6 minutos y queremos que ustedes hagan sus preguntas. Estamos completamente en vivo con el doctor Orlin Márquez. Él viene por cortesía del consultorio médico hispano. Y bueno, por aquí nos escriben buenos días y muchas bendiciones. Cuando nosotros nos autorrecetamos es porque sabemos más de maternidad de gallina que de medicina. Está muy bueno eso. Sí, muchas gracias, porque eso sí me parece excelente. Muy bueno el comentario, de verdad. Me gustó ese comentario que nos hacen. Bueno, doctor, entonces dejamos la pregunta al aire cuando nos íbamos a la pausa. Sí, cierto. Dejamos la pregunta al aire acerca de cuando se trata de un virus, cuando se trata de una bacteria y cuando se trata de una alergia. ¿Cómo puedo descubrir yo eso y cómo lo puedo combatir cada uno de ellos? Bueno, como te digo, en relación a una afección de la garganta, eso es una pregunta excelente porque la faringitis o un dolor de garganta es cuando te sientes que no puedes tragar, doctor. Tengo 3 días que no puedo tragar. De hecho, esto me pasó a mí hace ni 3 semanas. Estaba que no sabía de dónde había venido este dolor de garganta. Lo que sabía es que me levanté y no podía ni tragar agua. Tenía un dolor de garganta increíble. Y fue una faringitis que fue violenta de un día para otro. Entonces tú vas donde el doctor y le dices, no sé de dónde me salió esto, pero tengo un dolor de garganta terrible. Puede ser causado por las alergias y en el caso de las alergias, el dolor de garganta lo produce lo que llamamos el goteo postnasal. Eso quiere decir que tú no te das cuenta, pero estás constantemente goteando secreciones nasales por detrás de la garganta y estas secreciones nasales están irritando la parte de atrás de tu garganta y esto produce el dolor de garganta. Se llama el goteo postnasal. Segundo, lo puede causar un virus, como lo es el virus de la gripe, el resfriado. Si lo causa un virus, simplemente lo que puedes hacer por el virus es tratar o manejar los síntomas que te están produciendo ese virus, pero no puedes darle un antibiótico porque el antibiótico no va a tratar un virus, no va a matar un virus. Ahora, hay formas, y aquí por lo menos tenemos formas de hacer un examen. Solamente toma 5 minutos, solamente toma un hisopo que podemos pasar por la parte de atrás de la garganta y ponerlo en un pequeño tubo de ensayo de plástico y nos va a decir en 5 minutos si esta infección en la garganta está siendo producida por una bacteria específica que nos preocupa, que puede producir esta infección de la garganta, que son los estreptococos. Si es una infección estreptocócica, entonces debemos darte antibióticos inmediatamente. Pero eso lo debemos determinar en el consultorio, porque ni los médicos tienen don de adivinación, ni pueden ver con rayos X para determinar que tienes una infección por virus o bacteria. Debemos determinar si tienes en realidad una bacteria y darte el antibiótico adecuado para esa infección que tienes en la garganta. Por eso es importante que te hagas ver por tu proveedor de salud para que él o ella determinen si en realidad tienes una infección que amerite
un antibiótico. Bueno, ahí está, entonces me aclara muchas dudas esto, doctor, porque yo siempre creí que una alergia podía terminar en una gripe o que cuando uno empieza a estornudar, siempre que uno estornuda es por alergia o porque le está empezando la gripe. Esa es otra pregunta muy frecuente. Correcto, no necesariamente. A veces puedes estar estornudando una semana completa y simplemente alergias y que tiene que ser tratada con antialérgicos y no es necesariamente un resfriado o una gripe. En otras ocasiones, cuando empiezas a estornudar es ya que estás contaminado con el virus de la gripe. Ok, entonces bueno, ya vamos aprendiendo muchísimo más. Doctor, tengo un montón de preguntas, Sí, pero voy a enfocarme. Estoy seguro en que lo tú y el resto del público también, así que llámenos o escríbanos por Facebook. Escríbanos las preguntas aquí a través del Facebook o a través del WhatsApp. Nos pueden escribir cada una de las preguntas. Y bueno, el doctor contestando cada una de esas preguntas, aclarando muchas dudas que toda nuestra gente tiene. Así que el número de teléfono para que escriban sus preguntas es el 678-634-8292, 678-634-8292. Pueden escribirnos o nos pueden llamar también y hacer sus preguntas al doctor, o las pueden escribir a través de nuestro Facebook, que estamos completamente en vivo. Y la pregunta que se me acaba de ocurrir es: ¿cuál es la diferencia entre una bacteria y un virus? O sea, desde el punto de vista científico, si se puede decir así, pero no sé si nos extenderíamos demasiado en esa definición. Para poder determinar o para poder explicar la diferencia entre una bacteria y un virus, tendríamos que tener otro programa. Lo que tienen que escuchar es lo siguiente: las bacterias son organismos que son un poco más, se comportan muy diferente a los virus. Los virus son partículas mucho más pequeñas y usualmente se reproducen de forma diferente y usualmente atacan a la célula directamente. Se reproducen dentro de la célula. Yo iba a decir inside en inglés. Dentro de la célula. Ok, y la bacteria pues es más grande y en algunos casos, bueno, el efecto es completamente distinto. En algunos casos tienen efectos similares. Pero una vez más, habría que entender a nivel biológico, y por eso es que las medicinas son diferentes. A nivel biológico, cómo se reproducen, qué tipo de efectos producen y qué tipo de efectos producen en el momento que se están muriendo, en el momento que se están eliminando, para que la forma en que se eliminan no produzcan más daños al cuerpo humano. Bueno, doctor, entonces, ya habiendo hablado de todo esto, ¿cuáles son los riesgos que nosotros asumimos? ¿Cuáles son los riesgos que nosotros estamos tomando cuando empezamos a tomar antibióticos sin que nos lo recete un médico? Juan Carlos, muchas gracias por esta pregunta, porque era una de las áreas a las que yo quería llegar. Y yo sé que esto es difícil para muchas personas entender, pero yo quiero especialmente a toda la población, especialmente a toda nuestra población hispana, que tiene la cultura, porque yo sé que esto lo aprendimos, como tú explicaste, que en nuestros países nosotros vamos al supermercado, vamos a la farmacia y compramos antibióticos sin receta. Pero hay una razón por la cual en este país y en muchos otros países los antibióticos están controlados, hay que comprarlos con una receta y no se deben autorrecetar. Porque el mayor problema con autorrecetarse antibióticos es que como no sabemos cuánto tiempo debemos tomárnoslos y no sabemos qué antibiótico específico tomar para esa bacteria, si los tomamos indiscriminadamente, o sea, sin saber cuál es cuál, entonces le estamos dando oportunidad a las bacterias a crear resistencia. La resistencia quiere decir que le da oportunidad a las bacterias a determinar cómo hacer para inactivar al antibiótico. O sea, la próxima vez que usted se tome el antibiótico no le va a servir porque ya la bacteria descubrió cómo inactivar esa medicina que usted se está tomando.
Y lo que esto ha dado como resultado, ya esto está pasando en todo el país, no solamente aquí, sino en muchos otros países. Lo que esto ha dado como resultado es que ahora tenemos lo que se llaman las superbacterias o los superorganismos. Entonces estamos creando organismos que son multiresistentes o resistentes a múltiples drogas, ¿verdad? Y esto está ocasionando de que cuando las personas se enferman y van a los hospitales, entonces tenemos que utilizar muchos más y muchos más antibióticos y antibióticos más fuertes que pueden ocasionar mucho más efectos secundarios. Se dice por el Centro de Prevención de Enfermedades aquí en los Estados Unidos, dice que más o menos 2 millones de personas se infectan con este tipo de bacterias. Y más o menos, y esto es sobre el periodo de un año, y más o menos 23,000 personas al año mueren por causa de infectarse con estas bacterias que son resistentes a múltiples antibióticos. Entonces, yo le digo a los pacientes, señor, señora, mamá, papá, le estoy diciendo esto no porque no le quiero dar un antibiótico, sino porque yo estoy velando por su salud y quiero que en el momento en que usted en realidad necesite un antibiótico, este antibiótico funcione para usted. Estoy pensando en cuando usted en realidad tenga una infección grave. Por ejemplo, como una septicemia, que quiere decir una infección de todo el cuerpo que le puede matar. Yo quiero que los antibióticos funcionen para usted. Si usted sigue tomando antibióticos indiscriminadamente, se pone a un riesgo increíble. Doctor, y aparte de esos riesgos que incurrimos nosotros cuando estamos tomando antibióticos de forma indiscriminada, ¿solamente sería el efecto de fortalecer la bacteria y hacerla resistente al antibiótico, o podemos afectar algún otro órgano de nuestro cuerpo por tomar antibióticos así de esa forma indiscriminada? Muchas gracias de nuevo por esa pregunta, Juan Carlos, porque el problema es que hay algunos antibióticos, gracias a Dios, la mayoría de los antibióticos que se venden en los supermercados por ahí por fuera, que no vamos a nombrar ninguno de esos supermercados, pero la mayoría de esos antibióticos tienen un perfil de efectos secundarios bien bajo. Pero en realidad hay algunos antibióticos que tienen un perfil de efectos secundarios bastante moderado y muchos de ellos producen efectos secundarios serios, como por ejemplo daño a los oídos. Una persona que tome algún tipo de antibióticos puede quedar con sordera permanente o definitiva. Okay. Bueno, ahí hay otros efectos también que he escuchado, doctor, que es, por ejemplo, que si me tomo mucho este antibiótico me puede afectar los riñones. ¿Eso Correcto. es cierto también? ¿O el estómago también? Los riñones, el estómago, el hígado, etcétera. Bueno, por aquí tenemos una pregunta a un niño que tiene croup y tuvo fiebre leve hace 3 días, pero no volvió a tener fiebre. Lo revisan el día de ayer y le recetan antibiótico porque supuestamente tiene una infección de oído. ¿Es posible tener esa infección si ya no hay fiebre desde hace 3 días? El niño no presenta una molestia en el oído que uno perciba. Es posible. El croup es simplemente otro nombre para una inflamación de la laringe, o sea, de la parte de la garganta donde están las cuerdas vocales. Y se caracteriza por una tos que parece como lo que llamamos la tos de foca, que parece que fuera una foca en el circo cuando está... Okay. Eso es lo que suena la tos. Ahora, como les dije antes, la garganta, la nariz y los oídos están conectadas. Entonces, si antes de que esta tos se declarara, habían muchas secreciones y las secreciones fueron al oído, si su médico o su proveedor de salud cuando revisó los oídos se dio cuenta de que había una inflamación del tímpano, o sea que habían secreciones detrás del tímpano, es muy probable que las secreciones se alojaron detrás del tímpano y estén ahora ocasionando una infección del oído medio, o sea, lo que se llama una otitis media. Y es por eso que les recetó los antibióticos para que no se empeore la infección del oído medio.
esto quizás lo hizo de una forma preventiva porque ya vio la inflamación del oído medio. Pero el antibiótico no fue necesariamente para el croup. Ahora, otra cosa que quiero decir, no necesariamente la fiebre se declara, a veces la fiebre se declara antes de que se declara el dolor del oído y otras veces se declara durante y durante todo el tiempo. Hay niños que presentan síntomas muy diferentes. Una de las cosas que yo hablo con mis colegas es que una de las cosas que tenemos que tener muy presentes es que los síntomas que se presentan en el libro de texto cuando estamos en la escuela no son necesariamente los que presenta un cuerpo humano. Todo individuo es diferente. Bueno, y aquí está la última pregunta por el día de hoy. Hay personas que si tienen alguna infección o una herida compran ampicilina y se la toman porque creen que así se sanan y no van al doctor. ¿Eso es malo? Correcto, y de esto hablamos, si no había estado un poquito antes en el programa, de esto hablamos un poco antes. El problema es el siguiente. La ampicilina es un antibiótico de amplio espectro y por eso la venden en un montón de supermercados, especialmente aquí en el área de Atlanta. El problema es el siguiente, usted no sabe exactamente qué tipo de bacteria está tratando, ni qué tipo de bacteria entró a esa herida. Entonces es preferible que usted vaya. Es más, ampicilina no es uno de los antibióticos que su proveedor de salud, por lo menos uno de los antibióticos que yo escogería para una herida de la piel. Hay otros antibióticos que son más específicos para ese tipo de bacterias que pueden estar entrando por la piel. Entonces lo que usted está haciendo es como que animando a las bacterias que usted tiene en esa herida a que creen una resistencia a la ampicilina. Lo que quiere decir que la próxima vez que usted necesite en realidad la ampicilina no le va a resultar efectiva. Bueno, tenga mucho cuidado, aunque lo haga toda la gente, no le preste atención a lo que hace la mayoría, porque muchas veces la mayoría está equivocada. Y bueno, ya vamos con las recomendaciones finales, doctor, por el día de hoy, con respecto a esto de tomar conciencia acerca de los antibióticos. ¿Cómo no, Juan Carlos? Mis recomendaciones finales son las siguientes. Primero, por favor, nunca se autorrecete antibióticos. Los beneficios son muy mínimos y los efectos secundarios pueden ser muy peligrosos. Segundo, cuando se le recete un antibiótico, asegúrese de tomarse todo lo que le receten. Tengo muchas personas que a los 3 días se sienten bien y dejan el resto de la medicina en el frasco para tomárselo en la próxima oportunidad. Esto también causa de que al antibiótico cree resistencia. Si se le receta por días es porque lo necesita tomar por 10 días. Si se le receta por 5 días es porque necesita tomárselo por 5 días. Pero si se le receta por 20 días es porque se necesita tomárselo por 20 días. Entonces tómese todo lo que está en el frasco. Y luego, para finalizar, confíe en el juicio clínico de su médico o proveedor de salud. No insiste en recibir antibióticos. Pero, cuando doctor, se le deme un informe antibiótico que yo quiero que eso se me quite ya. Exactamente. Por favor, como lo hizo Juan Carlos. Yo creo que lo he dicho antes. No insisten que se le dé antibióticos cuando se le informe que no los necesita, porque esto es por su bien. Deme algo, doctor, que me quite este dolor de garganta de una vez. O sea, yo tengo que cantar mañana y yo no puedo estar mal de la garganta. Deme un antibiótico fuerte que me quite esa infección de una vez. Muchas veces lo que podemos hacer es darle un antiinflamatorio, algo que te pueda dar alivio para los síntomas, pero el antibiótico no te va a ayudar si lo que tienes es un virus. Ok, y bueno, ya cerrando con estas recomendaciones, bueno, tengo un amigo y él lo hace y no le da pena. Hace lo que usted dijo, bueno, para que no te vayas a contagiar de gripe ni nada de eso, que son virus, que es el rinovirus que entra por el estornudo y por la tos de otras personas. Mi amigo se pone su mascarilla y anda manejando todo el día su taxi con una mascarilla puesta. Excelente idea y muy inteligente de su parte.
Bueno, excelente, excelente. Y bueno, un saludo a Danilo que nos está escuchando, él es quien lo hace y bueno, parece, va como el llanero solitario. 100 puntos, su taxi. Danilo, eres muy, muy inteligente. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por todas esas recomendaciones que nos ha hecho en la mañana de hoy. Ustedes recuerden que el doctor Orlin Márquez viene por cortesía de Vida y de El Consultorio Médico Hispano. Somos los de la Casita Verde, ubicados en Chambly y en Norcross. El número de teléfono para que haga una cita es el 770-285-0523, 770-285-0523. Y recuerde siempre, su salud es un regalo de Dios. Cuídela. Nos vemos el próximo jueves, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Dime qué fue lo que viste en mí, que yo no lo pude ver.